Hola familia, es un gusto poder saludarte y bueno, antes quiero contarte algo personal. A lo largo de mi caminar con Dios, a lo largo de mi vida, muchas personas me han dicho esta frase, tal vez te sientas identificado, y es esta: Dios tiene un propósito increíble para tu vida. Y soy testigo que a lo largo de mi vida esta frase ha sido cumplida. Y no solamente eso, sino no sé cómo Dios en su soberanía ha hecho de que mueve corazones de muchas personas y han sido de bendición a mi vida, pero también he tenido la oportunidad de hacer equipo con otras personas para llevar el mensaje del evangelio a otros lugares, a otras personas. He hecho equipo con otras personas para trabajar para el reino. Y ahí puedo ver cómo el propósito de Dios en mi vida es cumplida. Y hoy vamos a estar viendo en Hechos, en el capítulo 11, del 19 al 30, cómo es que la iglesia, la primera iglesia, los primeros cristianos, cómo es que después de un momento de persecución, incluso en la persecución, cómo es que ellos con pasión por Jesús empiezan a compartir el evangelio y empiezan a hacer un cambio en la sociedad. Y bueno, no sé si tengas una Biblia por ahí, pero me encantaría que pudiéramos ir a Hechos 11 y vamos a estar leyendo de los versículos 19 al 30. Acompáñame a leer. Y dice: después de la muerte de Esteban, comenzaron a perseguir a los creyentes, por lo que algunos tuvieron que huir a Fenicia, a Chipre y Antioquía. Allí anunciaron a los judíos el mensaje del evangelio, pero no a los demás. Sin embargo, algunos creyentes de Chipre y de Cirene llegaron a la ciudad de Antioquía y hablaron también a los no judíos, anunciándoles la buena noticia acerca de Jesús el Señor. El poder del Señor estaba con ellos y así fueron muchos los que dejaron sus antiguas creencias y creyeron en el Señor. Los de la iglesia de Jerusalén, al conocer esta noticia, mandaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar, Bernabé vio cómo Dios los había bendecido y se alegró muchísimo. Les aconsejó a todos que con corazones firmes siguieran fieles al Señor, porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y así mucha gente se unió al Señor. Después de eso, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ahí estuvieron con la iglesia un año entero, enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se le dio a los discípulos el nombre de cristianos. Por aquel tiempo, unos profetas fueron de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos, llamado Agobo, puesto de pie y por inspiración del Espíritu, anunció que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió, en efecto, en tiempos del emperador Claudio. Entonces los creyentes de Antioquía decidieron enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno pudiera dar. Así lo hicieron, y por medio de Bernabé y Saulo mandaron una ofrenda a los ancianos de Judea. Después de la muerte de Esteban, tenían la falsa idea algunos que iban a parar los cristianos de compartir el evangelio, puesto que habían derribado a uno, si pudiéramos decirlo así, a uno de los evangelistas más importantes. Esteban era muy importante, pero sucede todo lo contrario, y es que ahora, tras la muerte de Esteban, ellos empiezan a predicar el evangelio con mucho más fuerza, y como eran perseguidos, ellos se dispersan. Vemos en estos versículos que ellos empiezan a dispersar en Fenicia, en Chipre y en Antioquía. También vemos que al inicio solamente empiezan a predicarles a solo judíos, pero como va avanzando, empiezan también a predicarle a los gentiles, aquellos que no eran judíos.
Y hay un movimiento en donde empieza a suceder, porque era tal el mensaje que los gentiles empiezan a dejar sus antiguas creencias y empiezan a seguir a Jesús como su Señor y su Salvador. Está pasando algo muy interesante. Vemos que a los oídos de lo que estaba pasando en Antioquía llega hasta Jerusalén. Así que esta iglesia de Jerusalén envía a Bernabé a ver qué estaba sucediendo. Y cuando llega Bernabé, a mí me encanta Bernabé porque lo primero que hace, mira el versículo 23 dice: al llegar Bernabé vio cómo Dios los había bendecido y se alegró muchísimo. Y no solamente eso, sino que les aconsejó a todos que con corazones firmes siguieran fieles a Dios. Al momento llega y empieza a tener una alegría por lo que Dios estaba haciendo en Antioquía con esas personas que no eran judías. Bernabé empieza a tener un corazón de agradecimiento a Dios. Y no solamente eso, sino que después Bernabé, la Biblia lo describe como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y también que tenía mucha fe. Y gracias a ese testimonio, gracias a lo que Dios estaba haciendo con Bernabé, mucha gente empieza a unirse al Señor. Después de esto, Bernabé va en busca de Saulo y dice la palabra que después lo lleva a Antioquía y ahí pasan un año predicando el evangelio, sirviendo por donde quiera. Y a mí me encanta y me hace reflexionar estos pasajes, porque vemos que Bernabé y Saulo forman un equipo en donde predican el evangelio, sirven al Señor apasionadamente. Y si pudiéramos reflexionar hoy en día, si pudiera hacerte esta pregunta: ¿quiénes de los que te juntas diariamente pueden ser de influencia para tu vida, para que tú ames al Señor a otro nivel? ¿Quiénes de los que te rodeas son aquellos que te retan a que puedas servir y amar al Señor de una forma diferente, de una forma en la que no te sientas cómodo, en una forma en donde puedas ir a otro nivel? No sé si tengas esa clase de amigos, pero estos versículos me animan y muchísimo, y también me hacen reflexionar si con la gente que me rodeo, con la gente que de alguna manera tiene influencia sobre mí, son esas personas que sirven y aman a Jesús tanto que en mi vida hacen que yo también quiera servir y amar a Jesús de una forma extraordinaria. Quiero animarte, en verdad, a que si no tienes esa clase de amistades, de personas que están a tu alrededor, hoy es un buen momento para decir: yo quiero de esa clase de amigos que aman y sirven al Señor apasionadamente. Estamos aquí con un propósito, iglesia. No estamos aquí nada más para pasar un buen rato y nada más para ver en nuestra vida y nuestras necesidades. Estamos aquí para glorificar a Dios, para esparcir el evangelio, porque esta es la noticia más importante que muchos no conocen. Lo triste sería es que pasemos nuestra vida con una rutina en la cual vamos a la escuela, vamos al trabajo, donde hacemos ciertas actividades con nuestra familia y jamás compartimos el evangelio. Pero nuestro propósito es que podamos glorificar a Dios en lo que hacemos diariamente y ser de testimonio en quien hemos confiado, en quien hemos puesto nuestra vida en sus manos. Que nuestra vida pueda ser testimonio en donde podemos reflejar
que Jesús es nuestro Señor y Salvador, para que otras personas puedan conocer de su gracia, de su amor y de su bendición, que es la vida eterna. Y seguimos aprendiendo de estos versículos, porque en algún momento llega que Agabo, puesto de pie, él empieza, lleno del Espíritu Santo, él empieza a profetizar de que iba a haber una gran hambruna en esa tierra. Y sucede. Realmente, si tú buscas en Google y ves los tiempos del emperador Claudio, esta hambruna sucede en esos tiempos. Históricamente es verdad. Y vemos que los creyentes que estaban en Antioquía, era tal su amor por Dios, pero también hacia las personas, que cuando se enteran de esa noticia, ellos empiezan a despojarse de lo que ellos tienen y empiezan a cubrir esa necesidad. Yo quiero hacerte una pregunta con esto. Cuando tú ves alguna necesidad, tal vez sea en tu diario vivir, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en el transporte, en tu familia, tú te paras un momento, ves la necesidad y tratas de hacer algo, o solamente la ves e ignoras. Igualmente, iglesia, estamos aquí para marcar una diferencia, al igual como podemos ver en estos versículos que la iglesia ve la necesidad y no se queda nada más con ese conocimiento, sino que empiezan a actuar para cubrir esa necesidad, porque ellos sabían que estaban ahí para marcar una diferencia. De la misma manera en como Jesús había cubierto su necesidad, en donde en algún momento estaban muertos, pero Dios les había dado una nueva esperanza a través de Jesús, les había dado vida eterna, les había cubierto su necesidad. De la misma manera ellos empiezan a reflejar ese amor a otras personas. En este caso, la necesidad era que no tenían comida, y ellos empiezan a despojarse de tal manera como Dios se despojó, ¿no?, de sí mismo. Envió a Jesús y cubrió nuestra necesidad. De la misma manera ellos lo estaban haciendo. El servicio, la pasión por Dios, todo lo que podemos demostrar es gracias a su gracia, a lo que Dios nos ha tocado en nuestras vidas. Así que es un enorme reto tener a personas que puedan ser de influencia en nuestra vida. No va a ser tal vez fácil encontrar esas personas, pero quiero animarte a que puedas orar y puedas decir: Dios, ¿sabes qué? Tal vez no tengo este tipo de personas, pero anhelo formar equipo. Y un buen lugar para encontrar esas personas, déjame decirte que es la iglesia. La iglesia es una comunidad de personas en las cuales aman a Dios y también sirven a las personas. De igual manera, en tu diario vivir, y este es un enorme reto, que podamos marcar una diferencia, que podamos reflejar al mundo en quién hemos creído, pero no solamente con palabras, sino con nuestras acciones, cubriendo las necesidades, llevando amor, compasión, esperanza a otras personas. Y bueno, déjame orar por ti. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque pudimos abrir tu palabra y podemos aprender de lo que la iglesia primitiva hizo, Señor. Gracias, Señor, también por el testimonio de Bernabé y de Saulo, que pudieron hacer equipo y formar una pareja para llevar el mensaje del evangelio a otras personas. Señor, queremos a personas así en nuestra vida, pero también ayúdanos a ser personas que podamos alentar y animar a otros a seguirte, Señor. Igualmente, Señor, ayúdanos a marcar una diferencia en nuestra sociedad que está tan rota, tan necesitada de ti. Ayúdanos, Señor, a llevar esperanza. Gracias, Señor, por tu cruz. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Escribe en los comentarios qué parte de este devocional fue la que más te impactó.
¿Cómo te sientes confrontado o cómo te sientes animado o en qué reflexionaste? Ahí comenta. Igualmente quiero animarte que puedas compartir este devocional a amigos, a familiares, para que podamos ahora sí compartir el evangelio a otras personas. Y bueno, con esto me despido y cuídense y nos vemos en el siguiente devocional. Dios los bendiga.